Buenas tardes estudiantes. Voy a desarrollar este video con el objetivo de que sirva como instrumento para desarrollar el avance número 1. Tengamos en cuenta que voy a sacar dos notas del mismo trabajo, avance número 1 y avance número 2. Lo importante de este ejercicio es que sea significativo y que en realidad todos y cada uno puedan acercarse de manera acertada a la elaboración de los ítems que allí solicite el instructivo. En primera instancia tenemos dos documentos. El primero es el descanso infantil y películas en televisión, y el segundo es el valor de educar. Aunque son diferentes textos, tienen el mismo tema. El tema es la educación. Voy a explicarlos punto por punto para que usted pueda ampliar mucho más la perspectiva al respecto. La primera es cuál es la intención de los dos autores. Cuando usted lee los documentos se va a dar cuenta que dentro de ellos hay una serie de premisas, ¿sí? Una serie de tesis, una serie de ideas que van a comenzar a articularse alrededor de los argumentos. Y hay una estructura de los dos textos, ya si es uno el inductivo, el otro el deductivo. Entonces lo que quiero es que explique de forma amplia y detallada cómo la intención de estos dos autores trata de reflexionar de cara a los medios de comunicación masiva, a la forma en cómo los niños y niñas se relacionan con la educación tradicional. Lo que necesito es que reflexione a la luz de los dos documentos y que no se concentre en una lectura literal. Porque cada vez que hacemos una lectura literal, estamos dentro de ese marco definido del texto, pero el texto tiene que conversar con la realidad. Tiene que salirse de sus márgenes y mirar la realidad social y contextual para poderle dar mucho más peso y profundidad. En la segunda, ¿a qué ámbito pertenece? Significa que en qué lugares estos dos instrumentos tienen cabida. El primero, si ustedes ven en la parte de abajo de donde fue extraído, pertenece a un periódico. Entonces su difusión y su ámbito es periodístico, pero va a lo educativo. Y el segundo es enteramente del ámbito educativo. En la C, señala las tesis que se defienden. Es tan sencillo como sacar cada una de las tesis que defiende un autor y el otro. Por ejemplo, en el primer texto, las tesis significativas tendrían que estar del lado del horario, en la que el padre interpreta que los medios de comunicación masiva ofrecen contenidos infantiles a sus niños y que no es un horario adecuado. Entonces allí hay una serie de consideraciones. Por ejemplo, en el valor de educar, la primera tesis fuerte está al principio. Entonces lo que usted hace es sacarla tal como está en el texto. En la D, una herramienta bastante ilustrativa al respecto es tomar los documentos y en el Word sacarle una rayita, ¿sí? O poner esta parte es la introducción, el desarrollo y la conclusión. No cometan el error, como ha sucedido en otros textos, de confundir esta estructura con el inicio, el nudo y el desenlace. Eso pertenece a los textos literarios. Los textos argumentativos se manejan con introducción, desarrollo y conclusión. Incluso las conclusiones pueden ir de primeras, de tal manera que no se encasille en pensar ni mostrarme la estructura ampliamente conocida y aceptada de los textos argumentativos, que tiene introducción, desarrollo y conclusión, sino que va a abordar la forma en que el autor va expresando sus pensamientos e ideas y usted mismo va mostrándome dónde está tal y cual idea, cuál es el argumento 1, el argumento 2, en qué parte concluye, en qué parte desarrolla el cuerpo argumentativo, etc. Y la con respecto a las tesis argumentativas, tiene una estructura inductiva o deductiva.
sepan leer entre líneas qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el primer escenario, que es el descanso infantil y las películas de televisión, el autor comienza a hacer una serie de consideraciones, pero no nos habla al principio de la tesis. Él va preparando el camino para llegar a la tesis. Ya de usted dependerá en su investigación en la web si lo considera que es deductivo o es inductivo. Y en el valor de educar es lo mismo. Respecto a la F, focalizar los argumentos utilizados por cada autor para defender sus tesis, lo que se trata de hacer es que usted coja esos argumentos y los exprese con sus propias palabras dentro del texto argumentativo. Entonces decir, en este apartado, el autor utiliza este argumento para defender la idea que tal y tal punto. La segunda, que ya hace parte del avance número 2, tiene que ver con lo siguiente. Explica la relación entre la intervención del padre de familia de Fernando Savater. Intervención del padre de familia y la de Fernando Savater. Son dos textos, ¿cierto? ¿Se contradice o están de acuerdo en algo? Entonces, dentro del texto usted empieza a sacar esos hilos que hace que se acerquen o que se alejen según el análisis que les haya ofrecido la lectura. Y la tercera es tan sencilla como escribir un texto argumentativo a partir de una pauta determinada. Debe estar escrito en clave epistolar. ¿Qué significa? Debe ser una carta dirigida a tus padres. Allí tendrás que argumentar si decides estudiar una carrera a nivel profesional, ¿cierto? Con titulación en universidad, o si decides después del colegio dedicarte a una profesión. Es fundamental que en cada uno de los aspectos, porque es un texto deductivo, comience a plantear primero su tesis. Recordemos que esa es la estructura. Usted plantea cuál es el problema, qué es lo que va a abarcar y comienza a dilucidarlo, a justificarlo a través de premisas y argumentos. Bueno, estudiantes, eso es todo. Espero que este instructivo les sea útil y bastante esclarecedor al respecto. Si tienen dudas, por favor me las hacen llegar. Y durante la clase vamos a ir aclarando, haciendo la retroalimentación necesaria y colocando las notas pertinentes. Muchas gracias y feliz día.